Toda esta historia comenzó en 2004 cuando Aitor, en la unidad de emergencia, junto a Eric y a Joan, que eran los directores de operaciones, deciden empezar a trabajar en India, poniendo un pie estratégico y pensando en India no solo como un país hiperpoblado, con más de 1.200 millones de habitantes, sino también por un país donde hay unas tremendas diferencias sociales, donde hay falta de acceso a la salud, donde hay epidemias, enfermedades prevalentes de todos los tipos, enfermedades olvidadas, y además es un país donde también tenemos conflictos de baja intensidad, sobre todo en el norte, una zona cubierta por MSF Holanda en aquella época, Jammu y Kashmir, que siguen operando allí, y también en los estados del noreste de India y el estado de Bihar, como veis en el mapa. Dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Esos meses, la verdad es que nos sirvieron para leer, para intentar entender, y en esa primera exploratoria sí que pudimos intuir, con muchas dificultades para entrar en algunas zonas, pudimos entrar en otras, pero sí que definimos como primera recomendación después de la exploratoria que deberíamos entrar en el estado de Bihar, el estado más pobre de la India, donde había una enfermedad muy prevalente llamada Kala-Azar. Y además recomendamos que para operar en India deberíamos tener una paciencia administrativa de por lo menos 2 o 3 años. Y así lo hicimos. Entramos en la primera inundación después de esa época, en las inundaciones posmonzónicas recurrentes ese año, en Bihar, en el estado de Bihar, y ahí pudimos empezar a comprender cómo se empezaba a operar en la época, con qué interlocutores podíamos hablar y empezar a pensar y diseñar en ese proyecto. Ahí arrancamos 2 años después el primer proyecto de Kala-Azar. ¿Por qué Kala-Azar? Porque de todos los casos estimados al año, unos 200.000, así a grosso modo, el Kala-Azar en Bihar, el 50% de los casos estimados anuales estaban localizados en Bihar, en el mundo. El Kala-Azar es una enfermedad olvidada que produce fiebre de más de 2 semanas de duración aproximadamente. Los pacientes pierden el apetito, se desnutren, pierden las defensas y además por esa pérdida de defensas precisamente pueden tener otras infecciones importantes como la tuberculosis y el VIH. Esta enfermedad es muy letal si no se trata y es una enfermedad que afecta a la mayoría de la gente pobre y rural, a las castas más desfavorecidas de India, y por eso pensamos que podíamos tener un buen proyecto en India, porque además en India, en aquel momento, los tratamientos existentes había más del 60% de resistencias, con lo cual la mayoría de los pacientes no se iban a curar. También eran tratamientos en los que los pacientes tenían que estar hospitalizados más de 30 días y las opciones terapéuticas alternativas eran tratamientos orales que no se podían dar a mujeres embarazadas ni a mujeres en edad fértil. En abril de 2007, 2 años más tarde, efectivamente, una reunión de expertos en Delhi, expertos de Kala-Azar, donde pudimos hacer nuestra primera propuesta. Y en esa propuesta dijimos, bueno, vamos a proponer tratar a más de 5.000 pacientes de Kala-Azar en los próximos 2 años. Y vamos a tratarlo con el mejor medicamento que existe en el mercado. ¿Y por qué el mejor? Porque es el más eficaz y el que tiene menos efectos secundarios, con una duración de hospitalización mucho más corta, en 10 días. ¿Y cuál fue la reacción del Ministerio y de la contraparte? Pues estaban muy sorprendidos, porque además el precio del Ambisome era carísimo. En aquella época, en el mercado privado, un tratamiento normal podía costar $3.500 y además el Ambisome, o la anfotericina B liposomal, que era nuestra propuesta, necesitaba cadena de frío. Todo eso se percibía como muchos cuellos de botellas en India. Nosotros dijimos que lo haríamos de una manera muy humilde, diciendo que lo podríamos demostrar, que la cadena de frío no era un problema y que además el precio también lo íbamos a trabajar con todos los advocacy officers y la campaña de acceso, trabajando mucho con la compañía que producía el medicamento, y efectivamente conseguimos el medicamento a precio rebajado, negociado por la OMS a $200 o $300 el tratamiento, y que sí que estaríamos dispuestos a organizar la cadena de frío en el hospital donde íbamos a trabajar. Entonces, en 2007, el 16 de julio de 2007, sí que empezamos a tratar al primer niño
en el hospital de Hajipur, en Vaishali, uno de los distritos más hiperendémicos de Kala-Azar, y allí empezamos a tratar con Ambisome endovenoso 5 miligramos por día, divididos en 4 días a lo largo de 10 días. Empezamos a tratar un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, hubo un efecto llamada, vinieron muchísimos pacientes y le llamaban la droga milagrosa. Y poco a poco fuimos aprendiendo del tratamiento, de la enfermedad y de todos los entresijos y de cómo presentar nuestros datos. Nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes a los 2 días de tratamiento reducían drásticamente la fiebre y esta hoja de pacientes se replicaba en muchísimos de ellos. Y pensamos, ¿por qué no empezamos a proponer una reducción de dosis? Tenemos muchísimos resultados de nuestros pacientes que están evolucionando muy bien. Bajan la fiebre, empiezan a aumentar de peso, ganan apetito y realmente en 3-4 días estaban muy recuperados. Publicamos nuestros datos, pero también descentralizamos a nivel ambulatorio y vimos que 10 días se podían tratar en 4 días, con lo cual acercamos el tratamiento también a los pacientes a nivel ambulatorio. Entonces los pacientes ya no tenían que desplazarse al hospital, se aumentó el acceso, la gente podía llegar directamente a sus centros de salud, cerca de las comunidades. Los ASHAs, que eran los trabajadores comunitarios, empezaron a hablar del tratamiento gratuito de MESEF y pudimos tratar de manera ambulatoria. Los pacientes venían, se iban a casa, venían, se iban a casa, reduciendo los gastos de transporte y manteniendo su actividad cotidiana. Con lo cual implementamos y lo fuimos presentando en foros realmente meticulosamente mirados, presentándolo a la OMS, a la contraparte. Empezamos a tratar a muchísimos pacientes en ese periodo. Al mismo tiempo, el profesor Shyam Sundar demostró que con la mitad de dosis que nosotros estábamos utilizando, realmente la eficacia era similar. Más del 95% de los pacientes se curaban con ese tratamiento corto. Y fue entonces cuando la OMS, considerando nuestros resultados y los del profesor Shyam Sundar, en el libro azul, que no sé si vosotros lo conocéis, pero es el libro de expertos de leishmaniasis en el mundo, donde OMS reconoce, junto a otras investigaciones hechas por DNDi de terapias combinadas, el Ambisome en 2010, el Ambisome en dosis única a 10 miligramos, administrado en 2 horas, ya no solo para India, sino también para la región, para Nepal, para Bután y para Bangladesh. Wow, esto fue un gran salto, porque decíamos, ahora sí que tenemos la bala mágica, un único punto de cura, cuando el paciente viene y en 2 horas una enfermedad como el Kala-Azar, y vienen, se diagnostican y se tratan en un periodo de 2 horas. Con la magnitud de pacientes que había en la zona, decíamos, ahora sí que podemos hablar de eliminación en la región. Y bueno, 2 años más tarde, de nuevo, con DNDi, dijimos que había que demostrarlo a larga escala, con terapias alternativas combinadas y nosotros siguiendo apostando por la dosis única de Ambisome en la región. Tratamos a más de 1000 pacientes, hemos presentado los resultados y estos 2 años de negociación son un ejemplo de esa paciencia que hay que tener también para poder demostrar que realmente hay que apostar por el mejor tratamiento para los pacientes, porque lo hemos ido publicando todo a medida que íbamos trabajando. Y Raman es uno de los grandes escritores, editores, epidemiólogos que ha contribuido aquí, junto a los equipos de coordinación. Pero también hemos hecho estudios antropológicos, escuchando la voz de los pacientes y preguntándoles realmente qué tratamiento preferían ellos, viendo todas las opciones terapéuticas en el mercado, entrevistándolos. Y si queremos hacer una recomendación para eliminar algo, tenemos que escuchar a los pacientes y lo que prefieren ellos y lo que no les disrumpe su vida. Así que India, después de todo esto, en 2014 decide cambiar su política nacional. Dosis única de Ambisome. No pensé que lo lograríamos, pero lo hemos logrado y además hay una hoja de ruta de eliminación planificada, con una guía elaborada, no solo con el Programa Nacional de Control Vectorial, sino también con MSF interviniendo. De no ser nadie, somos un referente técnico en la elaboración de guías
en India. Se ha hecho la guía del protocolo nacional y, además, esfuerzos internacionales como Gilead, que está donando el medicamento vía OMS para los próximos años para la ruta de eliminación, con lo cual el acceso al tratamiento no va a ser un problema. Todo esto está encajando en un puzzle maravilloso porque, además, existe la coalición de Calacor con fondos internacionales, Médicos Sin Fronteras, DNDi, la London School y otros actores. Para los próximos años va a haber financiación y Médicos Sin Fronteras y DNDi tienen realmente que velar porque ese dinero llegue a los pacientes que quedan en la periferia. Esto es lo que está pasando hoy en India. En marzo, más o menos, desde que se arrancó el cambio de política nacional en India, nuestros equipos han ido a formar y ayudar a implementar el Ambisome en todos los hospitales de distrito de zonas de India, ya no solo en Bihar, sino también en Jharkhand y en West Bengal. Además, estamos empezando a implementarlo no solo en los hospitales de distrito, sino en todos los centros de salud. Y esto ha arrancado relativamente hace poco. Estamos ayudando logísticamente con toda la cadena de frío para manejar la estabilidad del Ambisome y que no se deteriore y que los pacientes tengan un buen tratamiento. Así que esa es la historia de éxito que os quería contar hoy. Yo estoy muy orgullosa de toda la perseverancia de los equipos que han estado trabajando allí y, sobre todo, bueno, quería mostraros la foto del primer paciente que ha sido tratado en el Programa Nacional de India con el Ambisome gratuito de la OMS y seguimos teniendo un pie en Hajipur porque vamos a empezar una investigación todavía porque falta evidencia con coinfectados con VIH, que son los pacientes más difíciles de tratar y todavía tenemos que hacer una futura recomendación en el país. Y bueno, quería finalizar diciendo que toda la gente que habéis estado ahí involucrada ha sido parte de todo esto y que no lo hubiéramos podido hacer solos como MSF. Necesitamos hacerlo en partenariado. No podemos hacerlo nunca solos en India. Y es un ejemplo y un modelo de siguientes estrategias que haremos en India, estrategias excitantes como el proyecto nuevo que se va a abrir de diagnósticos diferenciales de fiebres, el dengue como puerta de entrada. Tenemos proyectos de nutrición que todavía tienen que capitalizar y sacar adelante muchas cosas claves en India y, además, tenemos todo el tema que se ha hablado ahora mismo como recomendación de resistencias antimicrobianos, resistencias antimaláricos, Artesunate, porque en la zona del Mekong está muy cerquita de India y es una amenaza a nivel internacional para que no se vaya expandiendo ese tipo de resistencias artemisininas en África. Creo que tenemos un buen pie estratégico, un modelo que nos legitimiza para poder replicar cambios. Y bueno, solamente quería recordar 4 palabras, que si queremos seguir en India hay que recordarlas: rigor, legitimidad, ciencia y paciencia. Namaste.